Buenas noches. Como se ha dicho, el presidente Ollanta Humala no aprovechó el discurso del 28 de julio para, en fin, tender puentes con las fuerzas políticas, para llamar a trabajar conjuntamente en las grandes reformas que están, digamos, pendientes, como la propia reforma del servicio civil, que es la base de la reforma del Estado, la reforma de la salud que se está planteando, la concreción de la propia carrera magisterial, etcétera, que son grandes procesos de mucha importancia para el país y que necesitan apoyo político. Hoy el premier Jiménez pareció completar, digamos, ese cuadro, porque salió con la pierna en alto contra apristas y fujimoristas. Nos preguntamos si hay la decisión política de dividir al país en dos, por un lado el gobierno y por otro lado los que se oponen, los opositores, digamos. Claro que a esto colaboró el propio expresidente Alan García con unos tweets el día de ayer. Veamos qué fue lo que puso. A ver si podemos leer. Está un poco chico, no se puede agrandar eso. A ver, 60 vagones del tren esperaron 6 meses, 500 proyectos detenidos. El país pide menos promesas y más obras. Esos eran comentarios del expresidente Alan García al discurso del presidente Humala. A ver, el Hospital del Niño, 2 años. Conga y 10 proyectos paralizados no son culpa del ciclo externo. El mundo no espera. Se refiere al ciclo de precios, ¿no? Luego, no pierda oportunidades como los 5.000 millones listos para el gasoducto del sur perdidos por indecisión. En fin, suponemos que ahí se refiere a que ya había una concesión al consorcio Kuntur para llevar adelante el proyecto y que eso fue dejado de lado, en fin. Pero hoy el premier salió con la pierna en alto, como digo, para responderle a Alan García y a los fujimoristas que también habían cuestionado el discurso del presidente Humala. Jiménez dijo: yo creo que las críticas de todos los sectores son bienvenidas, pero hay que tener cierta autoridad para poder plantearlas. Se le negó autoridad tanto a García como a los fujimoristas. Habló del lastre del gobierno anterior, que dice que del lastre del gobierno anterior hay 1.700 millones de soles en obras paralizadas. Hay más de 500 casos de corrupción que han quedado de la gestión aprista. Luego dijo que hay 2.000 millones de dólares en proyectos de inversión paralizados, como el de Majás, Santa Bárbara o Quellaveco. Bueno, Quellaveco es algo que se concretó, recibió licencia social en este gobierno, pero hasta ahora no se concreta. Majás es una cosa que viene de atrás, efectivamente, pero el Conga, se olvida del Conga. Solo Conga supera largamente estos 2.000 millones de dólares, ¿no? Y luego está Cañariaco, en fin, Tía María. Hay varios proyectos que no salen y que tiene en su haber este gobierno. Bueno, en fin, es una discusión. Por su parte, luego de esto, pues Velázquez Quesquén respondió. Esto fue lo que dijo. Él debe recordar, en la segunda vuelta ya cuando gana el señor Humala, la comisión que se encargó de recibir el gobierno nuestro, lo primero que dispuso es que se paralizara todo. Seguro que a ese tipo de proyectos se debe referir el primer ministro. Pero además yo lo quiero retar a un debate a él como primer ministro. Nosotros duplicamos la inversión pública en Perú. De 79.000 millones de dólares, en los 5 años del gobierno de Alan García, la inversión privada se duplicó a 150.000 millones. La inversión pública se incrementó en 83%. Por eso es que hemos logrado reducir la pobreza a 20 puntos. Sacamos adelante, por ejemplo, la concesión del Muelle Sur con un compromiso de inversión de 670 millones de dólares. Hemos dejado en camino el muelle Norte. Hemos dejado ya funcionando el primer tramo
del Metro 1 del tren eléctrico. Entonces, en la seguridad social hemos dejado 25 hospitales, está en condiciones, podemos hablar de cifras, podemos ir a un debate y demostrarle que en los 2 primeros años de nuestro gobierno hemos sido absolutamente de largo más eficientes en promover las inversiones, en generar empleos. Y bien, bueno, el APRA sacó un comunicado, ¿no?, comparando resultados, obras de sus 2 primeros años con los 2 primeros años de este gobierno. Por ejemplo, en carreteras, ellos dicen que asfaltaron 5.000 kilómetros. Este gobierno no ha asfaltado aparentemente más de 1.000 kilómetros, en fin. El ministro de Defensa, Pedro Cateriano, tuvo una expresión respecto hablando del APRA, ¿no?, porque definitivamente el asunto está caldeado entre el gobierno y el APRA. Esto fue lo que dijo Cateriano, me parece que fue el día del desfile ayer. Veamos. El 31 respondo en la interpelación de los apristas y fujimoristas. Hay una guerra verbal entre el gobierno y los apristas y fujimoristas. Cecilia Chacón también respondió al premier, que había dicho que no tenían autoridad moral para criticar, y además había señalado que qué son los fujimoristas para hablar de derechos laborales, porque estaba hablando de la ley de servicio civil, y no tienen autoridad moral para hablar de derechos laborales. Esta fue la respuesta de Cecilia Chacón. Tenemos todo el derecho de criticar porque la población nos eligió para eso. Aquí tenemos que hacer la diferencia. Y hay opositores, no enemigos. Y nosotros somos opositores. Y lo hemos demostrado con hechos y no palabras. Aceptando y reconociendo las cosas que se tienen que reconocer y apoyando lo que se tiene que reconocer, pero levantando nuestra voz cada vez que no se está haciendo lo que el país necesita. Y en el tema específico de servir, recordarle al premier que nosotros siempre hemos luchado justamente por los derechos de los trabajadores. Son ellos los que con esta ley se están tirando abajo muchísimas cosas. Bueno, la verdad es que la ley de servicio civil es todo lo contrario de lo que dice Cecilia Chacón, ¿no? La ley le reconoce más bien, por ejemplo, a todos los trabajadores CAS, que son como 260.000, derechos que ahora no tienen, derechos y beneficios sociales que ahora no tienen, van a tener estabilidad y van a tener una serie de beneficios, y además van a estar en una carrera que les va a permitir incrementar remuneraciones, por supuesto, si es que demuestran capacidad de rendimiento. De eso se trata, meritocracia. Eso es lo extraordinario de esta ley, y es una lástima que el fujimorismo, por razones puramente políticas, se haya opuesto. En fin, ayer el presidente Humala, en su discurso anteayer, tuvo una frase que hacia el final que me llamó la atención. Dijo: el país que queremos lo hacemos todas las sangres de esta amada nación. Cada uno de nosotros ayuda a construirlo o a demorar su desarrollo. Esa es la señal quizás que está dando. Es decir, el gobierno no está convocando a una unidad de todas las fuerzas para enfrentar los problemas. Está señalando que hay algunos que están demorando las cosas y está estableciendo en los hechos una guerrilla político-verbal con el APRA y los fujimoristas. Cuidado, porque esa es la característica de los populismos, ¿no? Dividir el país en dos. Los buenos, que son los gobernantes, y los malos, que son los opositores, los que se oponen al pueblo, etcétera. En fin, esperemos que no lleguemos a eso. Vamos a una pausa y regresamos ahora con la ministra de la Producción, Gladys Tribeño, y vamos a estar luego con Raúl Molina, ex secretario de Descentralización, para hablar de este debate que ha propuesto el presidente Humala acerca de la eficiencia del proceso de descentralización. Regresamos.